Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo y Consenso, un espacio del PRD en la web 2.0 para comentar los problemas nacionales y sus posibles soluciones. Hoy el tema es migrantes y migración, y para ello nos acompañan dos destacadas personalidades de la academia. Pero déjenme decirles una cosa, no son solamente personalidades de la academia. Digamos que son dos hombres de acción que han estado muy metidos en esta cuestión. O sea, ahora sí que no se los vamos a platicar. Ellos lo han vivido directamente, todo este asunto de migrantes y migración. En primer lugar, presento, y me da mucho gusto volver a verlo, al doctor Tonatiuh Guillén López, doctor en Ciencias Sociales, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es docente del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Tonatiuh. Muchas gracias, muy amable por la presentación y por la invitación al programa. Bienvenido. También está con nosotros Héctor Zipac Quinn, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Guatemala. Actualmente es cónsul general de Guatemala en Tapachula, Chiapas, pero también decía yo que era un hombre de acción y le ha tocado tareas muy duras, y sí me gustaría mencionarla. Ha emprendido destacadas acciones como la identificación y traslado de cadáveres de guatemaltecos localizados en las fosas clandestinas de San Fernando, Cadereyta y Tamaulipas, así como la liberación de 15 mujeres guatemaltecas en prisión que no habían contado con una defensa oportuna. Ha desarrollado acciones para evitar la explotación laboral de guatemaltecos, promoviendo su estancia legal con la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Sí, cuando les decía que eran hombres de acción, no son solamente gente que se dedica a la oficina, son gente que ha estado, ahora sí que en el frente de batalla. Les damos las gracias. Bienvenido, cónsul Zipac. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos sus órdenes. Muy bien. También más adelante, en el tercer segmento, el que va a ser platicando con los jóvenes, nos acompaña Saúl Vázquez Torres. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales e integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Hola, Saúl, bienvenido. Me da mucho gusto verte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí de vuelta en Revolución Democrática 2.0. Perfecto. Bueno, pues amigas y amigos que nos siguen en redes sociales, ¿están listos para iniciar el diálogo en la búsqueda de consenso? Bueno, pues empezamos con algunas preguntas fáciles, como si hubiera tema fácil, ¿verdad? A ver, en México el asunto de la migración es un asunto doble. México no solamente tiene una población enorme de mexicanos en otras naciones, se calcula, según las Naciones Unidas, que en 2019 eran cerca de 12 millones de mexicanos. El 97-98% están en Estados Unidos, es una población muy grande. Entonces, México sí es un país que tiene migrantes mexicanos en otros países, pero también es un país que recibe migración últimamente muy copiosa. Entonces, empezaría yo con Tonatiuh la primera pregunta. La migración mexicana hacia el extranjero, ¿cómo va? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Está en ceros? ¿Se están regresando? ¿Cómo la ves tú, Tonatiuh?
Muchas gracias. Saludo a los compañeros del programa también. Quiero primero subrayar que el dato que acabas de comentar, si bien es correcto, el de los mexicanos en Estados Unidos, es insuficiente. O sea, Naciones Unidas lo que cuenta son los mexicanos que emigraron. Y en función de nuestra Constitución, también son mexicanos quienes nacieron en otro territorio de padre o madre mexicana. Dicho lo cual, en realidad los mexicanos fuera del territorio, pues somos más de 24 millones. Entonces, la nación mexicana, entendida con estas dos dimensiones, pues superamos los 150 millones de personas. Entonces, somos una nación enorme. Y agrego que he llamado a este proceso una reforma estructural muy profunda de México como nación. Entonces somos ahora una nación transterritorial. Y eso tiene enormes complejidades, pero solo para redondear en números, somos más de 24 millones fuera en el territorio de Estados Unidos, más en otros países. Entonces, nuestra nación es mucho más compleja de lo que estamos en el territorio. Nuestras redes internacionales son mucho más grandes. Dato 2, nuestra migración a Estados Unidos en el año 2007, empezó a declinar por los retornos sobre todo, pero no demasiado, solo subrayo que hubo una curva de estancamiento, ya no fuimos tanto. Y esto lo aprovecho para dar el tercer dato. Derivado de las crisis que tenemos ahorita, en seguridad, en violencia en muchas regiones, y la económica, desde mayo del año pasado, otra vez vuelve a crecer el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces estamos en una recomposición de los flujos de México hacia Estados Unidos y muy probablemente en una época en donde empiece nuevamente a crecer la inmigración mexicana. Ese dato no es menor, está retratando la crisis que estamos viviendo en el país. Las crisis son varias, pero que tienen una salida vía emigración a Estados Unidos. Y esos son los datos que de entrada les dejo para compartirlos. Muy bien, Tonatiuh, gracias. Cónsul, quería preguntarle una cosa que es importante. La migración hacia México. ¿La migración hacia México aumentó en los últimos años? ¿Aumentó de una manera importante en los últimos años? Gracias, muy buenas tardes de nuevo a todos los participantes. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que el tema de la migración ha venido aumentando quizá en los últimos años. Sin embargo, este año el tema de la pandemia ha minimizado mucho el tema de la migración. Creo que en lo particular Guatemala pudo ver el crecimiento de la migración en México en los años 2015 al 2018. Fueron los años donde se ha marcado mayor cantidad de población migrante que incluso iba en tránsito hacia los Estados Unidos. Migraciones que han venido cambiando conforme los tiempos, ya que desde mi llegada a México hace 18 años que tengo el honor de representar al país acá en territorio mexicano, me pude dar cuenta que fueron diferentes grupos los que migraban. En un principio eran mujeres solas tratando de llegar a Estados Unidos en busca de una unificación familiar. Posteriormente estuvimos viendo la crisis que se dio en el 2015 aproximadamente, en donde eran cantidades de niños que iban solos en busca de su familia también hacia Estados Unidos. Y en los años de 2017-2018 eran ya núcleos familiares conformados no solo por mujeres con niños, sino también hombres con niños que estuvieron transitando por territorio mexicano.
el tema de la pandemia ha hecho que esto se minimice y hoy por hoy pues estamos hablando de una población migrante muy pequeña que se sigue dando, pero en niveles muy bajos. Perfecto. Gracias, Consul. Tonatiuh, una pregunta. Con Trump, con el gobierno de Trump, las condiciones de todos los migrantes, no solamente mexicanos, pues fue muy dura, digamos, había más persecución, vimos escenas como niños metidos en jaulas, gente enferma, etcétera. ¿Cómo es ahora la situación? ¿Cómo ves con el gobierno de Biden esta situación? ¿Va a cambiar radicalmente? ¿Va a haber un programa? ¿Se va a tratar mejor? ¿Va a haber más respeto hacia la migración? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay una posición derivada del programa del Partido Demócrata en la última elección, los posicionamientos que ha tenido en lo individual Biden, también la vicepresidenta Harris, y lo que están ya planteando al Congreso de Estados Unidos y medidas correctivas de la política inhumana de Trump. Entonces sí hay un espacio de optimismo, sí hay toda una ruta de rectificaciones, y es una ruta de rectificaciones de varios alcances. Hay unos que son de corto plazo, simbólicamente importantes, como suspender la construcción del muro, por ejemplo, o suspender por cierto, los acuerdos de tercer país seguro que Trump firmó con Guatemala, Honduras y El Salvador, suspender el programa de Remain in México. Hay varios tonos de corto plazo que son rectificaciones valiosas. Seguramente todavía esto lo tenemos que ver traducido a la dinámica concreta en la frontera México-Estados Unidos. Son días iniciales y difíciles. Y luego hay otro paquete que es el que encuentro mucho más valioso, que es el de avanzar hacia la regularización de más de 11 millones de personas que ahorita están en situación irregular en Estados Unidos, un poco más de la mitad mexicanos. Entonces, si esto se logra, estos casi 5.5, casi 6 millones de mexicanos tendrán otra calidad de vida en Estados Unidos y seguramente otras posibilidades de vinculación con su contraparte familiares y sociales en México. Entonces son muy buenas noticias para la rectificación de políticas migratorias y también, reitero, un periodo de rectificaciones y optimismo. Lo dejaría por ahí en este momento, Jaime. Muy bien. Cónsul, una pregunta. Aquí, no, ni para qué mencionamos las difíciles situaciones que enfrentan los migrantes centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y de otras nacionalidades cuando pasan por México. Si usted cree que con el cambio de las políticas de Biden hacia la migración, ¿usted esperaría que el gobierno mexicano también cambiara su política de migración? Bueno, creo que ya se están viendo estos cambios de algunas políticas que se habían tomado anteriormente, dentro de ellos aquellos retornos de migrantes que estaban pendientes de sus audiencias de solicitud de refugio en Estados Unidos, que estaban siendo retornados a Estados Unidos, a México. Pues ahora ya esa situación no se está dando. Creo que esto pues ya genera también ya unos cambios y por supuesto, como bien lo mencionaba el maestro hace un momento, es el inicio pues de nuevas políticas que nuestros gobiernos ya están trabajando con ellos de manera bilateral. A ver, Tonatiuh, te preguntaba, ¿cómo ves la política migratoria del presidente hacia los mexicanos que están en Estados Unidos y hacia los migrantes de otras naciones que pasan por México tratando de llegar a los Estados Unidos? Porque el presidente siempre presume las remesas, pero pues no hay, yo no veo muchas cosas más. Tonatiuh, adelante. Gracias, Jaime.
Mira, de entrada, subrayo que es una política de contrastes. Hace poco escribí un ensayo que se llamaba algo así como Un paso adelante, tres atrás, la política migratoria en tiempos de AMLO y Trump. Entonces, en ese ensayo sistematizo pues el inicio de una política migratoria que defendió y promovió desarrollo y derechos humanos de los migrantes, y unos meses después, en buena medida debido a las presiones del gobierno de Trump, pues tuvimos que hacer exactamente lo contrario. Incluso nos comprometimos a instalar a la Guardia Nacional como un aparato de control de los flujos procedentes de Centroamérica, y que, por cierto, me extiendo un poco, y esos tipos de acuerdos también Trump los hizo con los estados centroamericanos, y no es casualidad que ahora los ejércitos también centroamericanos estén siendo parte del control de los flujos migratorios. Entonces esa paradoja es la que subrayo en ese ensayo y es la que también pongo aquí en la mesa. Hay un giro de un proyecto inicial de desarrollo de derechos humanos a un proyecto focalizado en el control de los flujos migratorios. Y con respecto a los mexicanos en Estados Unidos, ha sido una inercia de lo mismo. Yo diría que lamentable, porque se supone que en este gobierno hubiéramos tenido la oportunidad de por lo menos recibir mejor a los mexicanos deportados, lo cual no hemos hecho. De hecho, hemos quitado recursos a los organismos de la sociedad civil que se habían dedicado y que se han dedicado de manera muy generosa a la atención de las necesidades urgentes de esta población expulsada y repatriada, y no lo hemos hecho. Se suponía que lo íbamos a hacer. Y del otro lado, pues la atención de los mexicanos en Estados Unidos también ha sido inercial. No hemos tenido una estrategia de cobertura y de protección, ni siquiera de mayor consolidación de lo que mencionaba hace un rato de los mexicanos nacidos en Estados Unidos. Seguimos ignorando ese gran potencial de nación que somos también en Estados Unidos. Entonces, en eso se resume, creo yo, el escenario, y ahora, reitero, en estos meses que estamos observando un repunte de la migración mexicana, ni siquiera le hemos puesto atención. Hemos crecido de manera muy importante el flujo hacia Estados Unidos, migrante y solicitante de refugio mexicanos. De hecho, ahorita somos más personas mexicanas en movimiento a Estados Unidos que centroamericanos. Ahorita llegan, voy a dar la cifra muy gruesa, pero más o menos llegan a la frontera de Estados Unidos 1,000 centroamericanos por día, y llegan 1,400 mexicanos por día. Entonces, eso nos está describiendo el tamaño del problema que empezó para México en mayo del año pasado. Ahí empezó esa curva de ascenso, y para los centroamericanos empezó más o menos en junio, julio. Entonces, la recesión económica, los problemas viejos que ya tenemos atrás de violencia e inseguridad, pues se sumaron. Y en este momento, estamos, en este momento me refiero literalmente en estas semanas, a un flujo de ascenso muy importante, sobre todo de mexicanos, pero también de centroamericanos moviéndose a la frontera con Estados Unidos. Y agrego, en la parte centroamericana, con una gran participación de traficantes de personas. Ese es otro punto que no podemos dejar de lado. De hecho, la tragedia de hace unos días en Camargo, Tamaulipas, está relacionada con traficantes de personas. Entonces, ese enorme flujo tiene un aparato
operativo, corrupto, muy poderoso, que son los traficantes de personas y que no explican que se muevan 1,000 personas por día a lo largo del territorio mexicano y nadie se entere. Nadie sabe cómo ocurre eso. Y solo lo vemos cuando hay las tragedias o lo vemos cuando ya en Estados Unidos la policía fronteriza los detiene en el intento de cruce. Pero reitero, en este momento hay un serio problema y también de centroamericanos, pero sobre todo de mexicanos, ya subiendo también a Estados Unidos. Muy bien, te agradezco, Tonatiuh. Vamos a un corte para la segunda parte. ¿Verdad que se nos fue muy rápido rapidísimo momento? Les digo que a veces ni me sabe, o sea, de repente estoy en la plática y me ponen, ya, vete a corte, pues me tengo que ir a corte. Les agradezco mucho. Vamos a empezar con el cónsul, el siguiente segmento. Vamos a un corte. John Locke fue un pensador británico que vivió durante el siglo XVII. Mostró interés por diversas disciplinas como la filosofía, política, medicina y ciencias experimentales. Desde su pensamiento, el filósofo se convierte en defensor de las libertades de los hombres y de la tolerancia religiosa. Caben destacar sus obras, 2 tratados sobre el gobierno y cartas sobre la tolerancia. Plantea un estado hipotético de naturaleza en el que todos los hombres vivían en una situación de igualdad de derechos. En su proyección, todos los hombres disfrutaban el derecho a la libertad, la vida y la propiedad. Todos los hombres sabían que, siendo todos iguales e independientes, nadie debía perjudicar la vida, la salud, la libertad y la propiedad de los otros. Sin embargo, esta idílica situación podía alterarse. En opinión de Locke, cuando un individuo atacaba la ley natural y los derechos ajenos, se produciría un estado de guerra. Según John Locke, la mejor forma para evitar esta situación de guerra fue crear un estado civil. Esta entidad sería la encargada de proteger mediante leyes los derechos de los ciudadanos. El Estado nunca estará legitimado para ostentar un poder absoluto. Ello se deriva de la hipótesis de que ningún hombre puede privar a otro hombre de sus derechos naturales. Estos derechos, libertad, propiedad y vida, no han sido otorgados por el soberano. En consecuencia, no pueden ser vulnerados por nadie, individuo o institución, bajo ningún concepto. Nos vemos en el próximo Pensamiento Político. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigas y amigos, a nuestro programa Diálogo y Consenso, que nos siguen en redes sociales, YouTube, etcétera, Facebook. Regálenos un like si les está gustando el programa, está muy interesante. La verdad, estoy hablando con 2 personas que saben muy bien el tema. Como dijo el doctor Tonatiuh, no el tema, sino el tema que está pasando hoy, el tema que está pasando ahorita. Vamos a preguntarle al cónsul, vamos a hacer una pregunta complicada, difícil, pero bueno, a ver, ¿están suficientemente cuidados los centroamericanos cuando pasan? ¿No es necesario hacer cosas por este asunto de los traficantes? ¿Cómo le hacemos para proteger más a la gente que tiene necesidad de pasar por el territorio mexicano? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el consulado? Está usted en una zona muy conflictiva. ¿Qué se puede hacer para proteger más a los centroamericanos? Gracias. No, pues definitivamente creo que, y ahora lo mencionó el doctor hace un momento también, y yo quiero comentarlo, es una responsabilidad compartida, puesto que desafortunadamente dentro de esta situación está implicada mucha la delincuencia organizada, y en donde, como lo mencionó el doctor, desafortunadamente existen vínculos de delincuencia, incluso de Centroamérica, los enganches de nuestros connacionales, y que posteriormente pues sufren algunos vejámenes en el territorio mexicano, pero siempre a causa de esta delincuencia organizada que utiliza
hoteles, utiliza tránsito de taxistas, utiliza muchas situaciones que el cual pone en peligro a nuestros migrantes que ingresan de manera irregular. Nosotros hemos iniciado campañas de nuestro país para que los guatemaltecos no se arriesguen más ahora en tiempo de pandemia, que es una doble situación que complica más el tránsito de ellos en territorio mexicano, ya que hoy por hoy pues muchos de los albergues que apoyan en la atención de esta población migrante se encuentran cerrados debido a las atenciones de los semáforos y protocolos de sanidad que hay en México, y eso pone en riesgo a nuestra gente que pueda seguir pasando de manera irregular. Consideramos de que se debe seguir trabajando, se han detectado lugares donde pues corren peligro los migrantes, y ello pues se pudo demostrar ahora con esta lamentable situación que pasó recientemente, en donde las autoridades han colaborado mucho y pues hemos identificado ya algunos cuerpos de guatemaltecos que posteriormente nuestras autoridades estarán repatriando a Guatemala. Pero sí, creo que vale la pena buscar más mecanismos de cooperación entre las autoridades que permitan poder comunicarle a esta población migrante el riesgo que corren al momento de poder caer en manos de delincuencia organizada. Muy bien, pues sí, desgraciadamente pues sí se les advierte los peligros que pueden tener, pero las necesidades económicas o de seguridad son pues mucho mayores, ¿no? O sea, yo no sé, decías, Tonatiuh, que va a aumentar el flujo de mexicanos en poco tiempo, todavía más. Es previsible por la crisis económica que estamos padeciendo. También es previsible porque Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero para echar a andar su economía, y ese siempre ha sido pues un atractivo. Y las condiciones de inseguridad que compartimos con Centroamérica, pues déjame decirte que son complicadas. Entonces, yo no veo una solución. Es que bueno que Biden cambió de política, pero yo no veo una solución de fondo, Tonatiuh. ¿Tú tienes alguna idea, alguna propuesta que hacernos? Sí, Jaime, hay varias salidas de varios tipos, pero el eje de las alternativas es que la migración nos obliga a búsqueda de rutas regionales. Quiere decir involucrar a Estados Unidos, México, los 3 países del norte de Centroamérica, incluso Canadá, y eventualmente Unión Europea, como puntos y sociedades de colaboración y apoyo. Entonces hay que encontrar las salidas en ese contexto regional. ¿Cuáles son unas directísimas? Una que creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo y que no debe haber mayor problema, es el control y supresión de las organizaciones de traficantes y de las complicidades que tienen en todos los países. Es impresionante. Ese es un rubro que lastima cotidianamente, que explota a las personas cotidianamente, y es un mercado de miles y miles de millones de dólares cada año. Entonces, ese es un asunto muy serio. Y el otro, regional, de corto plazo, es el de la atención de las necesidades de refugio. Como señalaste, la gente no sale de paseo, no va porque anda buscando dónde hacer el verano. Hay una problemática seria de refugio, seria, muy seria, y en números grandes. En los últimos 4 años han arribado a la frontera de Estados Unidos y que han sido detenidos más de 160,000 salvadoreños, casi 500,000 guatemaltecos, casi 500,000 hondureños y casi 1 millón de mexicanos. Es un asunto de ese tamaño y que tiene, por lo mismo,
necesidades inmediatas en el corto plazo de protección, de refugio, y tiene necesidades de atención de los factores de origen. Sí hay que ir a Honduras y Guatemala y El Salvador, sí hay que ir todos en el sentido de una colaboración internacional y avanzar en desarrollo, en calidad de vida y ver cómo resolvemos la cuestión de la violencia. Eso es gravísimo. Y también, hay que subrayarlo, modificar el modelo de desarrollo de estos países. No puede ser, por ejemplo, que Honduras tenga un PIB en donde el 25% o más son remesas, o el 27% son remesas. Es decir, son economías que viven de la migración y de los migrantes. Y por lo mismo no les interesa realmente que se queden, al contrario, ya forman parte del ciclo económico. Entonces eso hay que corregirlo, esos asuntos estructurales graves. Y reitero, hay salidas a nivel regional. Y hay otro conjunto, Jaime, ya no me detengo, pero el último sería cómo empezar los procesos de refugio desde Centroamérica. Esto es que las personas no tengan que hacer un tránsito salvaje, lleno de riesgos y pagando miles de millones de dólares para llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué no empezar los procesos de refugio en Guatemala, en El Salvador o en Tegucigalpa? Y que los países como Estados Unidos, como México, como Canadá, puedan tener oficinas que empiecen el proceso de refugio ahí y quienes tengan esa posibilidad ya puedan moverse, por ejemplo, a través de México, sin necesidad de esconderse y sin necesidad de andar pagando y endeudándose de por vida las familias. Entonces hay varias salidas que ya están en la mesa, que son realizables materialmente, no cuestan mucho, pero son muy complicadas políticamente. Hay que convencernos a los estados, a los gobiernos, a las clases políticas de que por ahí es donde va la salida y no simplemente estar en políticas de contención como hemos estado recientemente. Decía yo que hay mucha hipocresía en este asunto porque Estados Unidos se queja de la migración, pero lo cierto es que las economías se necesitan unas a otras. Estados Unidos, Canadá necesitan mano de obra pues mexicana y centroamericana, y las economías mexicanas y centroamericanas necesitan apoyos de los gobiernos más desarrollados. Pero no se ve en el corto plazo, aquí ya el doctor nos hizo algunas propuestas, pero no se ve en el corto plazo que los países vayan a ir a fondo. ¿Usted, presidente, siente que esto puede cambiar en el corto plazo? Claro, de hecho hemos estado trabajando con los gobiernos de Estados Unidos y ya con Canadá hace mucho tiempo, con Estados Unidos recientemente ya propuestas de programas de trabajadores temporales. Con Estados Unidos no se había tenido, estaba difícil poder traer mano de obra guatemalteca hacia Estados Unidos y lo hemos hecho en los últimos meses. Y con Canadá, pues incluso en medio de esta pandemia pudimos lograr colocar más de 7,000 guatemaltecos en Canadá, con quien sí tenemos un programa de trabajadores agrícolas, con quien hemos venido desarrollando año con año. Creo que es una propuesta que ha venido haciendo Guatemala y ahora pues con una solicitud también de un posible TPS que Guatemala le propone a Estados Unidos. Entonces creo que está la voluntad, está la negociación y esperemos lograr con ello pues poder, como usted bien lo dice, oficializar este flujo migratorio de una manera más ordenada y segura hacia estos países. Inclusive con México, con quien también estamos viendo programas de trabajadores agrícolas, trabajadores temporales en otros estados. Tenemos una mano de obra de trabajadores agrícolas en Chiapas y es una mano de obra, yo creo que el 90% de la mano de obra que está en las zonas cafetaleras y bananeras de Chiapas es mano de obra guatemalteca y lo que falta es darle forma a estos programas para poder definir unos buenos programas de trabajadores temporales en estos países.
Muy bien. Una pregunta, ya estamos terminando el segmento, una pregunta adicional. ¿Qué podemos hacer con estos traficantes que corrompen autoridades y policías? Porque la verdad parecen, perdón que lo diga, pero un enemigo invencible, ¿no? Tanto en Centroamérica como en México, y probablemente haya redes en Estados Unidos muy enraizadas también. Tonatiuh, ¿cómo le hacemos pues para empezar siquiera a derrotarlas? Pues mire, en principio hay que definirlo como una prioridad de atención gubernamental. No lo ha sido. Y requiere un acuerdo regional, como mencionaba hace un momento. Puede formar un grupo de trabajo especializado en el tema y mecanismos que en mi opinión son muy simples, que es el seguimiento del flujo de dinero. De hecho, cuando los traficantes mueven personas, también hay un movimiento de dinero junto con estos. Entonces, ¿no les parece que es muy simple seguir dónde se deposita dinero en Guatemala o en El Salvador o en Honduras y Electra, Western Union o Oxxo se cobran? ¿No parece sencillo ubicar quiénes reciben esos dineros que curiosamente están en las rutas del tráfico de personas y que se pudieran rastrear, la verdad, muy fácilmente? Pero debiera haber entonces la genuina disposición gubernamental para hacerlo y la acción inteligente, clara de controlar a estas organizaciones. No quiero decir que todo el dinero sea ilegítimo, pero si mucho de ese dinero que se mueve está vinculado al tráfico y pasa por Centroamérica, pasa por México, pasa por Estados Unidos y eventualmente otros circuitos financieros del mundo. Entonces, solo para darles un dato, en Tapachula, en el año 19, cuando tuvimos un flujo muy importante de personas de Centroamérica y además de otros países extracontinentales, ¿no les parece muy raro que 28 nacionalidades confluyeran en Tapachula? Así como sí, claro, todos los caminos conducen a Roma, los del tráfico conducen a Tapachula. Entonces no es casualidad. Entonces si no hay un interés serio, profesional, inteligente de hacer un combate al tráfico de personas, pues no va a ocurrir. Y luego hay otros asuntos a nivel tierra, porque luego resulta más difícil hacer una denuncia en un ministerio público y cuando me tocó a mí estar en el Instituto Nacional de Migración, a veces quienes terminaban medio acusados eran los agentes de migración porque presentaban a alguna persona que habían agarrado trasladando a personas en situación irregular. Entonces hay complicaciones muy extendidas, obstáculos muy extendidos, pero si no hay la voluntad de hacerlo, pues ahí vamos a seguir dándole vueltas al asunto sin resolverlo. Una última pregunta para los dos. ¿Sienten ustedes que hay consenso entre sus posiciones ahí? Cónsul. Coincido en este último tema con lo que dice el doctor. Creo que debemos, ya los instrumentos los tenemos, las leyes ya están, creo que deberían ser un poco más drásticas quizá o buscar esos mecanismos que yo decía para poder colaborar, porque hemos tenido casos, por ejemplo, en donde se ha hecho operativos donde participan funcionarios para poder detener posibles traficantes de personas, pero el mismo sistema que muchas veces migración tiene
no permite que estas personas puedan quedarse para terminar de denunciar o poder llevar más allá esas investigaciones de las procuradurías en algunos casos. De hecho, pues México creo que todavía cuenta con la agregaduría legal para Centroamérica con sede en Guatemala, y creo que sería importante en algún momento hacer uso de ellas para poder seguir dando en la investigación de estos casos que mencionaban, puesto que pues hoy por hoy se dan lamentablemente algunas extorsiones todavía hasta nuestros países en Centroamérica, desde reclusorios muchas veces en donde les hacen ver de que si no depositan ciertas cantidades de dinero en los OXXO, en donde sabemos que a veces hay gente que se presenta con credenciales de personas que ya han fallecido y pues hacen los cobros de los mismos. O sea, a veces hay involucradas otras personas que permiten que se dé esas situaciones. Y en las procuradurías, pues muchas veces al no tener a la persona que pueda terminar una declaración, optan por dejar en libertad a esas personas. Por lo tanto, va a continuar mientras no sean más drásticos estos mecanismos o se cumpla con la ley de dar una visa por razones humanitarias a la persona, de que las comisiones de atenciones a migrantes como SEAB permitan tener a esas personas que en algún momento, si lo vemos de esa manera, han sido migrantes, les puedan apoyar durante su estancia, mientras dure el proceso, usar la prueba anticipada, por ejemplo. No sé, creo que valdría la pena ponerle atención a este tipo de situaciones para poder combatir este lamentable flagelo. Muy bien, pues muy interesante. ¿Hay consenso, doctor? ¿Hay consenso entre lo que se dice? ¿O no hay consenso? Absolutamente. No, absolutamente, pero hay que agregarle más elementos porque son redes internacionales globales. Entonces, no hay que estar en lo micro y en las redes financieras mayores. Solamente eso, si alguien quisiera hacerlo, lo va a encontrar. Quien tenga las herramientas para hacerlo, lo va a encontrar. Muy bien, pues creo que es una cosa muy interesante. Y sí, yo tengo la impresión de que es una cosa que tenemos que resolver por humanidad, por economía, por muchas razones. Nos vamos a un corte y vamos a entrar al tercer segmento. El tiempo se sigue yendo como agua. Pues adelante con el corte. En esta sección de Pensamiento Feminista hablaremos sobre Ermila Galindo. Nació el 2 de junio de 1886 en Durango. La participación en política de Ermila Galindo comenzó por casualidad cuando todavía era una estudiante. Con 15 años se mudó a Ciudad de México, donde se unió al Club Liberal Abraham González para canalizar su sensibilidad hacia los problemas políticos y sociales. Aunque gran parte de su energía se destinó a la propaganda de las fuerzas constitucionalistas, nunca descuidó la vertiente feminista. En septiembre de 1915 fundó, junto a otras feministas, la revista La Mujer Moderna, concentrando cada vez más sus esfuerzos en promover una agenda feminista en un ambiente político que estaba totalmente dominado por los hombres. El documento que envió para ser leído en el primer Congreso Feminista de México, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, titulado La Mujer en el Futuro, resultó ser una bomba al declarar que la Iglesia era un gran obstáculo para el logro de los objetivos feministas en México. En otras partes del documento pedía el sufragio de las mujeres, la legalización del divorcio y el fin de la cultura del machismo. En diciembre de 1916, Ermila Galindo, de 20 años, era la presencia femenina más visible en el Congreso Constitucional celebrado en Querétaro. En 1952, Ermila Galindo se convirtió en la primera mujer congresista federal de México y en 1953 vio realizado su sueño cuando el Congreso y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines aprobaron la reforma al artículo 34. La modificación del artículo fue dada a conocer el 17 de octubre de 1953 y ese logro del voto de las mujeres fue el resultado de la tarea realizada no solo por Ermila Galindo, sino también por otras mujeres luchadoras. En el recuerdo siempre quedará la labor incansable de Ermila Galindo,
no solo pionera en la consecución de los derechos políticos, laborales, sociales y educativos de las mujeres en México y en América Latina, sino también considerada la primera diplomática en el país. Hasta la próxima. Bueno, pues ya estamos de regreso. Amigas y amigos, su opinión es importante. Denle like, por favor, si le está gustando. Si no le está gustando, también denle like, por favor, para que sepamos que están ahí. Si no están de acuerdo, escríbanos. Si están de acuerdo, escríbanos. Escríbanos de cualquier situación, por favor. Ahora está con nosotros, ya lo había presentado. Pues le voy a decir, seguramente no está acostumbrado, pero al licenciado Saúl Vázquez Torres. Sí, él es licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Nacional de Asuntos Internacionales e integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Bueno, pues saludos, Saúl, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, pues entremos en materia. Has oído ya lo que se ha dicho aquí, el diálogo que se ha sostenido desde dos experiencias, pues ahora sí que del frente de batalla, dos experiencias cercanas. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cómo sienten ustedes los jóvenes el problema de la migración, tanto mexicanos hacia afuera como otras naciones hacia México, en especial los centroamericanos? Sí, Jaime, mira, fíjate que es un gusto escuchar a Tonatiuh. Yo recuerdo mucho su renuncia el 14 de junio de 2019. Creo que fue la primera renuncia de un funcionario de alto nivel en este sexenio. Sin lugar a dudas, me parece que tiene razón. No he tenido chance yo de leer su capítulo en Balance Temprano, pero ya lo querré hacer sobre el tema de un paso adelante, tres pasos atrás. Pues ya le recordaste su renuncia, Saúl. Bueno, está bien. Sí, pues es que parecía gran que evento. al principio del sexenio había al menos un giro discursivo sobre lo que este gobierno pretendía hacer en materia migratoria, ¿no? Sin embargo, pronto topó con la pared trumpista, topó con la pared de una serie de condicionantes que hicieron que diera esos tres pasos atrás y un paso hacia la militarización del tema de la migración, ¿no? Así como Tonatiuh, también recuerdo la renuncia de René Medrano el 13 de agosto de 2020, acusando la militarización del tema migratorio en México. Sin embargo, cuando se hablan de soluciones, y yo escucho un poco de, pues vamos a controlar el tema financiero, vamos a seguir la cadena de dinero, decía Tonatiuh, vamos a cooperar de manera internacional, y pareciera que escucho cómo se ha tratado el tema de política de drogas, ¿no? Y cómo se está dando el giro en el tema de política de drogas. No hay una manera de acabar con un mercado negro más que eliminándolo. ¿Cómo se va a frenar el tráfico de personas el día que la migración deje de ser ilegal? Traía yo por acá este libro, que recomiendo mucho, se llama Utopía para Realistas, de Rutger Bregman. Habla del tema es muy famoso por el tema del ingreso básico universal, que ya está entrando mucho en el debate, no solamente en México, sino en el resto del mundo, pero también habla del tema de un mundo sin fronteras. Cada año los países desarrollados del mundo gastan 134.800 millones de dólares en ayuda a los países del así llamado tercer mundo, países en vías de desarrollo. Sin embargo, el 65% de esta ayuda humanitaria se va a gastos administrativos o termina gastándose en cosas en las que no se había propuesto, ¿no? Bregman revisa a la ganadora del Premio Nobel de Economía el año pasado, Esther Duflo, cuando habla de las 3 I's de la ayuda humanitaria: ideología, ignorancia e inercia. La verdad es que ya hemos intentado de todo para mejorar las condiciones de los países que expulsan migración, salvo algo, dejar de criminalizar la migración. Este mundo está abierto para el libre tránsito de divisas, está abierto para el libre tránsito de mercancías. Los únicos que no tenemos libertad de migrar somos los seres humanos, ¿no? Se gastan millones de dólares al año en temas de seguridad. Digo, ya lo vimos con nuestro país vecino, todo el gasto que hizo Donald Trump para declarar una emergencia al tema migratorio y los millones de dólares que se desperdiciaron en un muro que no funciona, ¿no? Pues sí, no suena tan realista hablar de un mundo sin fronteras. Sin embargo, creo que sí hay cosas que podemos hacer para ir llegando a él. Y la primera cosa que podríamos hacer desde México es pasar de observadores a miembros del sistema
de Integración Centroamericana, el SICA. Escribía yo para Animal Político en noviembre de 2018 un texto que le puse una oportunidad de política exterior sobre la necesidad de entrar a este sistema centroamericano de integración. El SICA tiene un pasaporte común a los países que son miembros, un pasaporte común en el que participan ellos y en el que podría participar México. Eso facilitaría, ¿no? Y por supuesto que acabaría con la necesidad de una red de tráfico de personas para que los migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños e incluso dominicanos pudieran estar en México a través de este pasaporte SICA, ¿no? Que además ya existe, solamente cuestión de que México se integre a este sistema. Creo que otro gran ejemplo que tenemos y que desde el Partido de la Revolución Democrática hemos promovido fue el cambio de paradigma en la Constitución de la Ciudad de México, donde la Ciudad de México ya está obligada a ofrecer ayuda a los refugiados. Ese es un tema muy importante. Déjame decirte que México es el país número 125 en cantidad de refugiados. Tenemos 0.0026 refugiados por cada 1,000 habitantes. Por darte un ejemplo, Turquía, que es el número 3, tiene 43 refugiados por cada 1,000. Creo que México podría hacer mucho más abriendo sus fronteras tanto hacia Centroamérica como hacia la recepción de refugiados y también de esa manera pues presionar a nuestros países vecinos a que cambien el paradigma. Tú hablabas muy bien de la que llamabas la hipocresía del modelo económico tanto canadiense como estadounidense, que dependen y se apalancan en la mano de obra principalmente mexicana. Creo que hay que presionar para que se le deje de criminalizar. No hay otra vía, sinceramente. La migración no se va a detener por arte de magia, ¿no? Tenemos ya desde el siglo XX con este enfoque de criminalización y control de la migración que no ha servido y que solamente ha generado mercados negros y externalidades negativas, como lo llaman los economistas. Creo que tenemos que, así como con la política de drogas, tener un cambio de paradigma en la política migratoria a nivel internacional. Muy bien. Una pregunta sobre eso. ¿Qué tanto ves tú dispuesto al gobierno de López Obrador a hacer ese cambio, esa recepción, pues con los brazos abiertos sería a la migración centroamericana, por ejemplo? ¿Tú lo ves posible? ¿Sientes que él estaría dispuesto a cambiar esa política que tiene ahora? Bueno, pues ya lo decíamos, al principio de la administración esa fue la postura, incluso él, ustedes recordarán, dijo, vengan, va a haber trabajos en el tema del Tren Maya, ¿no? Va a haber trabajos con el tema de Sembrando Vida, incluso también anunció una ayuda multimillonaria al gobierno de Honduras, ¿no? Recibió a Nayib Bukele. Sin embargo, el 22 de junio de 2020 se extinguió el Fondo México de la Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo, AMEXID se llama, se extendió ese fondo. Sin embargo, pues este cambio de gobierno en los Estados Unidos, este cambio de postura, ¿no? Este anuncio de la vía a la ciudadanía para mis compañeros generacionales, los Dreamers, creo que nos abre una oportunidad a dejar este paradigma, ¿no? Estos pasos atrás de los que habla mi querido Tonatiuh. Creo que el primer paso, más que necesario, es sacar a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano del tránsito con migrantes, sacarlo de la lógica de la seguridad nacional y pasarlo a la lógica del desarrollo regional. Creo que sí estamos ante una coyuntura en la cual el gobierno mexicano puede corregir sus errores y tener una postura más proactiva. Yo insistiría con este tema de acercarnos al sistema de integración centroamericana, al SICA. Creo que México es un gran ausente en la región. Los países centroamericanos y latinoamericanos incluso miran con recelo esta aspiración norteamericana de México, y creo que podemos hacer mucho más para volvernos un referente regional en el tema migratorio, pero eso empieza por poner en orden cómo recibimos a los migrantes centroamericanos y cómo llevamos a cabo nuestra política migratoria. También otro tema importante que mencionar es el próximo agotamiento del así llamado bono demográfico en México, ¿no? Vimos los datos del más reciente censo de INEGI y ya el promedio de edad es de 29 años, es decir, estamos a punto de pasar de ser una nación joven a una nación adulta y en algunos años pues a tener los problemas en el sistema de pensiones que tienen los países desarrollados sin haber necesariamente pasado por los ciclos de desarrollo económico que tienen esos países.
Creo que una buena política migratoria de puertas abiertas, especialmente hacia Centroamérica, nos permitiría subsanar y paliar ese efecto del agotamiento del bono demográfico con más trabajadores, ¿no? Creo que sí tenemos una oportunidad y pues finalmente es un esquema que va a cambiar. Yo sé que suena quizás un poco extremo imaginar una región sin fronteras, sin embargo, pues te lo repito, pienso mucho en el paradigma del tema de drogas, ¿no? Cuando el Partido de la Revolución Democrática empezó a hablar de la legalización de la marihuana hace 10, 12 años, sonaba absolutamente imposible y hoy está muy cerca de convertirse en una realidad. Creo que tenemos que intentar soluciones innovadoras, soluciones distintas a lo que hemos estado trabajando y solamente así vamos a acabar con esta problemática. Muy bien. Bueno, déjame decirte, aunque México hipotéticamente cambiara su posición hacia Centroamérica, yo no veo a ningún gobierno de los Estados Unidos haciendo una política de brazos abiertos. ¿Tú sí lo ves posible? Ni veo al gobierno mexicano y a los gobiernos centroamericanos en posición de presionarlos para que modifiquen. ¿Tú sí crees que es posible eso? Bueno, pues también aquí, como dice Bregman, ¿no? El futuro no va a suceder solo, tenemos que hacerlo suceder. Hay muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas se pasó la resolución para un salario mínimo de $15 por hora en los Estados Unidos, que es una lucha que viene dándose desde hace 20 años, que parecían completamente descabelladas, ¿no? El tema también en Estados Unidos es un sistema de salud pública universal. Sabemos qué tanto los norteamericanos estaban en contra de la participación del gobierno en el tema de la salud, ¿no? Sin embargo, pues todas esas actitudes están cambiando. El tema también demográfico en los Estados Unidos, la presencia cada vez más importante de los latinos y de los jóvenes latinos como votantes y como actores políticos en esta nación, sin lugar a dudas son una oportunidad para colocar este tipo de temas en el debate, este tipo de ideas. Creo que el hecho está en hacer un saque. Por el tema del cambio de postura de México no es complicado, ¿no? Pensar en una región común, así como lo tiene la Unión Europea, en Centroamérica no es complicado. Pensar en un modelo de desarrollo compartido regional tampoco es complicado y de esa manera, pues permitir y hacer alianzas con los actores estratégicos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que están impulsando esta agenda y para que logre suceder, ¿no? Los cambios no suceden de la noche a la mañana, pero pues empezar a poner este tipo de ideas en la mesa son las que van a hacer que eventualmente las actitudes, la discusión pública y sobre todo los votos en los poderes legislativos de aquellos países sucedan para que esto cambie. Sí, a veces hay que dar ideas que parecen irrealizables en el corto plazo, pero en el mediano plazo no. Eso es cierto, eso es una nota. Déjame decirte una formulación y tú me dices si la crees. Si le preguntáramos a los mexicanos si prefieren estar en una zona económica y política con Canadá y Estados Unidos o prefieren estar en una zona económica y política con Centroamérica, yo te digo que preferirían estar en Norteamérica y no Centroamérica. ¿Tú lo crees así? Sí, sin lugar a dudas, también ha habido un desarrollo del discurso público nacional, ¿no? Por ejemplo, mi generación creció y nació con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ya no somos capaces de imaginarnos otra cosa, ¿no? Pero creo que de nuevo hay que introducir esta idea de un desarrollo compartido para que vaya ganando tracción entre los mexicanos. Creo que un tema del cual yo sé que han tratado o tratarán en esta mesa es el tema de discriminación en México. Tenemos un grave problema del cual no se habla de manera pública. Apenas recientemente también en este censo del INEGI se empezó a contar a la población México africana, que antes pues, vivía prácticamente en la negación, como si no existieran. Y tenemos un problema grave de discriminación hacia los migrantes centroamericanos, hacia los migrantes chinos. Tenemos una deuda histórica también con ellos. Tenemos sin lugar a dudas una serie de problemas en los cuales México no se concibe como una nación abierta al mundo, se concibe como una nación que quizás aspira a integrarse
en este gran bloque comercial con Canadá y los Estados Unidos, y que mira quizás con un poco de recelo, por no decir desprecio, a sus vecinos en el sur. Pero creo que México tiene una oportunidad de liderar el cambio de paradigma en migración en la región, y tiene también la gran oportunidad de poner un modelo de desarrollo distinto en discusión. Creo que México, junto con Centroamérica, podrían tener una política industrial unificada, no podrían tener una política migratoria unificada, una política comercial unificada, y convertirse en un bloque importante que, sumando las fuerzas, incluso los votos en los organismos internacionales, actuando como bloque, subir su influencia a nivel mundial, ¿no? Creo que sí valdría la pena revisarlo, ¿no? Ya vimos, te digo, mi generación ha visto los saldos y los resultados de esta política de integración con América del Norte, tanto en el TELCAN como ahora en el USMCA. ¿Por qué no intentar algo distinto y proponer algo distinto? Muy bien, le vamos a pedir su opinión, su conclusión al doctor Tonatiuh. Su opinión y su conclusión. Exageraba yo con lo del 1 minuto, pues puedes tomar hasta 2 minutos. Adelante, Tonatiuh. Muchas gracias. Mira, solo agrego y felicito la intervención de nuestro joven colega Saúl, porque hizo un buen resumen, y sobre todo buenas propuestas que pueden sonar dentro del ideal y del deber, pero efectivamente hay que ir dando la pelea y ir rectificando lo que hemos hecho mal en materia de migración, áreas de la política pública. Pero mi comentario final es para procurar tranquilizar a quienes piensan que la migración es una cuestión cuantitativa inmanejable. Y hay que señalar un dato solamente. A nivel, contando a toda la población del planeta, la que ha tenido migración internacional se acerca al 3%. ¿Qué quiere decir? Que en esencia somos sociedades estables. Si bien es cierto que en los últimos 20 años ese porcentaje ha aumentado, pues sigue siendo una parte menor del total. Esto quiere decir que si tenemos las condiciones básicas adecuadas, las personas que se mueven en realidad son pocas. En la Unión Europea también, cuando se abrió la movilidad de personas, pues hubo quienes tenían expectativas de cambios demográficos. El mercado va ajustando, va adaptando, va haciendo movilidades progresivas y además con sustento. No hay que asustarnos con el tema. Es y así perfectamente manejable. Y subrayo el punto importante. Cuando hay sociedades que exceden con estos sociedades que problemas internos muy serios. Y tenemos por aquí cerca varios ejemplos. El Salvador, 25%, imagínense. Haití, algo cercano. Honduras, incluso es menos, mucho menos que eso, como 14, 15. México es de 10. Entonces, cuando los porcentajes son así de elevados es porque tenemos problemas internos. Claro. De varios tipos, pero si las sociedades nos resolvemos bien, en realidad no migramos. Doctor, ¿tú dirías que hay consenso? No, señor, que el consenso nuestro es amplio aquí en esta mesa. El problema es con las actitudes xenófobas, con
actores de la política comprenden realmente la problemática y que se mueven por prejuicios. Y para mayor ejemplo, el joven Donald Trump, que se acaba de ir afortunadamente del gobierno de Estados Unidos. Muy bien. Saúl, ¿tú dirías que hay consenso? Dame tus conclusiones, por favor. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que todos los que han tenido la experiencia o la cercanía con los migrantes saben de la riqueza cultural y de los talentos que la migración aporta a los países. Creo que justamente tenemos que combatir esa ideología xenófoba dentro y fuera de México, porque verdaderamente la migración es lo que enriquece a los países y enriquece a las sociedades, ¿no? El contacto con lo exterior, con las nuevas ideas, con personas nuevas. Creo que sí, aquí tenemos un consenso a favor, ¿no?, de los migrantes y a favor de la pluralidad. Muy bien. Pues les agradezco mucho a los dos, doctor. Me dio mucho gusto volver a verte. La verdad es que es un gusto conocer. Igualmente, Jaime, muchas gracias. Y la verdad, Saúl, me quedo gratamente sorprendido de tus palabras. No me queda más que pedirles a nuestros amigos y amigas que nos ven, que nos siguen por la red, pues que nos escriban y ustedes pregúntense, ¿hay consenso con lo que estamos diciendo? En fin, escríbanos y yo me despido. Soy Jaime Guerrero, a sus órdenes, y nos vemos en otro programa de Diálogo y Consenso.